Hola, soy Víctor Suárez y hoy vamos a hablar de un equipo de sonido muy económico para todo lo que ofrece, pero que tiene unos cuantos puntos por mejorar. El Rode Wireless Go 2. Hasta ahora, cuando tenía un proyecto sencillo, usaba un par de grabadoras Tascam. Estas grabadoras son pequeñas, funcionan muy bien, pero la única monitorización que tienen es por auriculares, no tienen transmisión inalámbrica. Es decir, que durante una grabación, si se acababa la batería, si hay ruidos, si distorsiona, no lo puedes saber. Si hubiera querido actualizar un sistema inalámbrico, habría ido a por el Sennheiser G4, pero estos son más de 500 euros por un solo canal. Además, cuando lo he usado, he tenido problemas de recepción incluso a pocos metros. Es un modelo obsoleto y no era una opción real para mí. Por eso, hace unas semanas compré el Rode Wireless Go 2, que es una combinación de ambos equipos. Lo he estado usando en grabaciones y lo he probado a fondo. Por poco más de 300 euros tenemos no solo un emisor, sino dos. Fáciles de ocultar, con micrófono incorporado, con posibilidad de conectar un micrófono lavalier y, lo más importante para mí, grabación interna. Es decir, que todo lo que se está enviando desde el emisor hacia el receptor se guarda con la máxima calidad y sin interferencias. La recepción teóricamente llega hasta los 200 metros sin obstáculos de por medio. Yo lo he usado en poca distancia y no he tenido problemas de alcance. No obstante, haré un vídeo comprobando a ver cómo se comporta en la realidad. Una opción muy interesante es que podemos usar el receptor como interfaz de audio tanto para ordenadores como para smartphones, aunque para estos últimos no se nos incluye ningún cable. Si queremos conectar el audio directamente a un móvil, necesitaremos un cable TRS a TRRS. No os preocupéis porque en la descripción voy a dejar enlaces a estos accesorios. Al comprarlo, en la caja encontramos un receptor, dos emisores, 3 cubiertas de pelo para días de viento, un estuche para guardarlo todo, 3 cables USB-C que sirven tanto para cargar los dispositivos como para conectarlos al ordenador y un cable mini jack estéreo para conectarlo directamente a una cámara o a una grabadora. El emisor tiene un peso de 30 gramos y el receptor de 32. Funcionan a través de Wi-Fi a 2,4 GHz con una latencia menor de 5 milisegundos y el audio va encriptado a 128 bits. Vamos a ver cómo suena. Tengo uno de los emisores Rode con el micrófono integrado, luego tengo un lavalier Tascam conectado a una de las grabadoras Tascam y el otro lavalier Tascam conectado al otro emisor de Rode. Además, aquí arriba tengo el micrófono con el que he estado grabando todo este vídeo, el Neumann KM184. Todo esto está conectado a la Zoom H6. Al tener dos emisores y un receptor nos da la opción de configurarlo en dos modos, Split Mode o Merge Mode. En Split Mode, el receptor toma la señal de los dos emisores y los saca de manera independiente por canales separados, mientras que en Merge Mode toma la señal de ambos emisores, la suma y la saca por un solo canal, dejando el otro canal libre para hacer un Safety Channel. Esto es la misma señal, pero atenuada a 20 decibelios por si en algún momento llegara a saturar. Lo que más me gusta de este sistema es la grabación interna de hasta 7 horas en formato WAV a 48 kHz a 24 bits. Es decir, el formato sin pérdida más habitual en grabación de audio para vídeo profesional. Podemos ampliar este rango hasta 24 horas pasando el formato a MP3 con la consecuente pérdida de calidad. El emisor podemos configurarlo para que no grabe internamente, para que siempre esté grabando o para que solamente grabe cuando el receptor también está conectado. Un dato que está dando lugar a confusión es que a la hora de exportar nos da la opción de 32 bits, pero esto solo es un sobremuestreo. En realidad hemos grabado a 24 bits. Es como si en vídeo grabáramos a 1080 y luego exportáramos a 4K. En realidad tenemos un vídeo de 1080. Vamos a ver los puntos negativos. El más grave de todos. ¿Por qué no tiene control de ganancia? No tiene ningún sentido. Debería haber una forma fácil de controlar la ganancia desde el emisor o incluso desde el receptor. He estado haciendo pruebas, poniendo un ruido de fondo y grabando mi voz a diferentes niveles, y podemos apreciar cómo el ruido de fondo no cambia nunca. Esto quiere decir que la ganancia no es automática, sino que está fija y a un solo nivel, por lo que si tenemos algún sonido que sea más alto que una voz hablando, va a distorsionar. Lo único que podemos controlar es el nivel de salida del receptor, porque en el emisor tenemos un atenuador, pero es que tienes que activarlo a través del ordenador y ni siquiera funciona. He probado a activarlo y desactivarlo varias veces y la señal se queda exactamente igual. Como idea, el botón que encontramos con el logo de Rode, que sirve para mutear, desmutear, añadir marcador, se podría configurar para activar o desactivar este atenuador,
pero que funcione. O mejor aún, para ajustar la ganancia en varios pasos. El tema de la ganancia de entrada es el fallo más grave, pero hay otros. He experimentado algunas interferencias grabando a pocos metros, que al ser una transmisión por Wi-Fi, suena diferente a como sonaría en una transmisión por radiofrecuencia. Por ejemplo, esto es lo que se grabó durante un cortometraje. Plano medio, escena 5-2, toma 1. Vale. Plano medio, escena 5-2, toma 1. Vale. A veces he tenido ruidos de clics en la señal que llegaba al receptor. Que a ver, luego con la grabación interna, todos estos ruidos se van a eliminar, pero lo suyo es tener una monitorización lo más fiel posible. Hola mamá, ¿cómo va todo? Sí, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Hola mamá, ¿cómo va todo? Sí, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Una cosa que también he notado es que acercando el receptor al conector del boom introduce ruido en este. No es una cosa muy grave y solamente pasa cuando está muy cerca. Tener una batería interna hace posible que el emisor sea muy pequeño, pero nos limita su funcionamiento a 7 horas, necesitando 2 horas para cargarlo completamente. Con otros dispositivos estoy acostumbrado a llevar un montón de pilas recargables e ir cambiándolas según se van agotando. Con una batería interna me da un poco más de miedo y hasta ahora lo que he hecho ha sido ponerlas a cargar durante la pausa de la comida, por ejemplo. A largo plazo, en caso de que estas baterías fueran perdiendo capacidad, habría que enviarlas al fabricante para que las sustituyera. Rode nos asegura que estas baterías tienen una vida útil de hasta 10 años. Otro de los puntos que no me gusta nada es que no podamos enroscar el micrófono lavalier. En todas las grabaciones que he hecho, en algún momento se escuchaba la voz distante y sabía que el micrófono se había desconectado. Si podemos acceder fácilmente no pasa nada, pero si no tenemos acceso a la persona o el micrófono está muy oculto, es un problema. En teoría el emisor solo acepta señal de micrófono, pero he conseguido conectar una Zoom H6 que tiene salida de línea, regulando esta salida, y de esta manera podría enviar por ejemplo a una cámara de forma remota lo que estoy grabando. El tema de la aplicación es una de las peores partes, pero también una de las más fáciles de solucionar por parte del fabricante. Por ejemplo, no hay aplicación para móvil. Es decir, que si queremos configurar nuestro dispositivo o descargar los audios, siempre tenemos que ir con un ordenador a cuestas. Tiene problemas de estabilidad y a veces le cuesta reconocer los dispositivos. Cuando queremos descargar los audios después de una larga jornada de grabación, nos obliga a exportar archivo por archivo y además cada vez nos pregunta dónde lo queremos guardar. Es decir, un proceso que se podría haber hecho en bloque nos obliga a estar pendientes y a perder un montón de tiempo. Cuando exportamos, la fecha y la hora del archivo son las del momento en el que se ha exportado, es decir, estamos perdiendo los metadatos. Esto, sumado a que no tenemos timecode ni una forma de parar la grabación de forma remota, hace que tengamos archivos de mucha duración sin ninguna idea de cuándo han sido grabados dentro de una larga jornada. ¿Qué cosas se pueden mejorar? Grabación a 32 bits. Es la tendencia actual en el mercado y ya que no tenemos control de ganancia, por lo menos aseguraríamos que el audio nunca llegara a saturar. No esperaba que lo tuviera, pero sería genial si tuviera timecode en la grabación interna, como hace la competencia. De esa manera podríamos sincronizar el audio con el vídeo más fácilmente en postproducción. Como conclusión, en su segmento, hoy por hoy es la mejor compra calidad-precio. Grabaciones pequeñas como entrevistas, vídeos de YouTube y otros escenarios controlados son su fuerte. Pero Rode aún tiene que ponerse las pilas, tanto en la aplicación como en el firmware, para sacar todo el potencial a estos dispositivos. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.